Queridos amigos, muy buenos días, tardes o noches. Ya estamos en el domingo. Es ya 10 del mes de noviembre 2024. Es el domingo número 31. No, 32. Número 32 de nuestro tiempo ordinario. En la primera lectura que se nos ofrece para hoy es la lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 16. Y dice de esta manera: en aquel tiempo el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió: te juro, por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me quedan un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero hazme un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Hagamos una pequeña reflexión sobre esta lectura que tiene mucho significado. La primera lectura del profeta Isaías, quien se puso en camino a una ciudad de nombre Sarepta. Mis hermanos, la figura del profeta Elías tenía una significación muy grande en tiempos de Jesús. Hoy, en el libro de los Reyes, lectura que acabamos de leer, se presenta al profeta pidiendo prácticamente una limosna a una viuda pobre y además extranjera, no judía. Por eso es que al principio, cuando comienza a platicar con Elías, ella le dice, cuando le pide poco de pan, le responde: te juro por el Señor, y luego aquí dice, tu Dios. Ahí nos confirma que, pues que ella no era judía. El profeta recompensa a esta pobre viuda haciendo que ni la harina ni el aceite de la tinaja se vacíen. Bien, mis hermanos, para nosotros lo importante es considerar el valor universal de la limosna ante Dios. Hacer limosna, ser generosos ante Dios siempre es muy bueno. La haga quien la haga, como aquí en la primera lectura. ¿Mm? No importa si no era judío, si no era creyente, etcétera, no importa. La haga quien la haga. Es muy importante hacerlo. Y también lo importante es, como ya hemos dicho, que la limosna se haga con intención recta y pensando siempre más en el bien de las personas o de la persona que la recibe que en el propio bien personal. ¿Ok? Más pobres que la viuda de Sarepta no creo que seamos ninguno de nosotros. La viuda dice: no tengo más que poquita harina y un poquito de aceite, haré un pan para mí y un pan para mi hijo y luego moriremos. Con esto quiere decir la viuda que es lo último que tienen para comer y ya no tienen nada más. Mis hermanos, hagamos pues una donación, una limosna, todos nosotros, en la medida de nuestras posibilidades. ¿Ok? Dios nos los va a recompensar. ¿Ok? Seamos generosos.
La segunda lectura, la lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 24 a 28, dice, hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final, se manifestará por segunda ocasión, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. Mis hermanos, en esta lectura de la carta a los Hebreos, se sigue insistiendo en el valor universal del sacerdocio de Cristo. Cristo quita los pecados del mundo, como decimos todos los días antes de comulgar, ¿verdad? Todos nosotros por el bautismo participamos del sacerdocio de Cristo. Pidamos pues todos nosotros a Dios para que nos perdone a todos nuestros pecados y nos salve como hizo el mismo Cristo, nuestro único y eterno sacerdote. Muy bien, unas pequeñitas reflexiones sobre la primera y segunda lectura, pero pues pasemos al Evangelio. Es el de San Marcos. ¿Qué nos tiene el Evangelio para el día de hoy? ¿Mm? Vamos a darle lectura entonces a el Evangelio que nos presenta nuestra Santa Iglesia Católica para hoy y es el de San Marcos capítulo 12 versículos 41 al 44. Y dice así: En aquel tiempo, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hagamos una reflexión sobre el Evangelio y nos habla de los ricos y nos habla de los pobres. Los ricos y los pobres. Lo que tenemos todavía en nuestra vida de hoy, ¿verdad? Ricos y pobres. Eso es lo que tenemos nosotros, ricos y pobres, ¿cómo es la palabra? Dadivosos y codos, ¿verdad? Este, eso también tenemos nosotros, como había entonces en los tiempos de Jesús, cuando estaba él caminando entre los mortales. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observó cómo la gente echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban grandes sumas. También se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas que valían unos pocos centavitos. Y Jesús les dice a sus discípulos: esta mujer dio más que aquellos otros, que los ricos, porque ellos dieron de lo que les sobraba, y esta mujer viuda, pobre, dio todo lo que tenía.
Mis hermanos, si usted estuviera a cargo de, digamos, de la tesorería o las alcancías del templo, ¿qué preferiría? ¿Que los ricos depositaran grandes sumas de dinero o que una viuda pobre depositara dos moneditas pequeñas, como 2 centavitos? Por supuesto, puede resultar difícil dar una respuesta honesta a esa pregunta, ¿verdad? Porque se puede hacer mucho bien con grandes sumas de dinero, ¿verdad que sí? ¿No sería mejor aceptar más que unos pocos centavos? ¿No sería mejor aceptar más dinero, mucho dinero, que unos dos pennies, 2 centavitos? El dilema que uno experimentaría en esta situación revela una percepción incorrecta que encontramos regularmente en la vida. ¿Es más mejor que menos? Le hago esta pregunta. ¿Es más mejor que menos? ¿Es la riqueza mejor que la pobreza? ¿Es el éxito mejor que el fracaso? Todo depende de la realidad espiritual en cuestión, ¿verdad? Tenemos, bueno, más bien dicho, digámoslo de esta manera, tomemos por ejemplo la comparación entre el éxito y el fracaso. Supongamos que una persona se embarca en una aventura empresarial, egoísta e inmoral, que rápidamente produce enormes ingresos. Muchos lo considerarían un éxito. Supongamos que otra persona busca con oración cumplir la voluntad de Dios y comienza otro negocio. Después de años de intentarlo, ese negocio fracasa y se declara en bancarrota, totalmente una quiebra. ¿Cuál situación es mejor? Claramente, el que busca cumplir la voluntad de Dios es el ganador. ¿Por qué? Porque el fruto espiritual de la fidelidad a la voluntad de Dios, a pesar de los reveses mundanos, esos reveses que tenemos en nuestra vida, produce un tesoro eterno más valioso que la riqueza terrenal, mis hermanos. Difícil de creer, pero es toda una realidad. Dios juzga nuestro corazón, no juzga los resultados mundanos. De hecho, desde una perspectiva mundana únicamente, la vida de Jesús fue un completo fracaso. ¿No creen así? Pónganse ustedes a discernir esto. Fue arrestado, acusado de un delito que nada tuvo que ver con él, un delito capital. Fue golpeado, fue escupido, fue maltratado, se le puso una corona de grandes espinas en su cabeza, fue asesinado. Su reino terrenal, deseado por muchos de sus seguidores, nunca se estableció. Muchos de ellos lo abandonaron, inclusive cuando lo mataron. Aquellos que decían yo te seguiré siempre, se alejaron de él. Incluso después de resucitar de entre los muertos, no estableció un reino terrenal. Mis hermanos, volvamos a la pregunta original. Si usted estuviera a cargo del tesoro del templo y le dieran la misma opción que Jesús señaló de recibir las grandes sumas de dinero de los ricos o las 2 monedas de la viuda pobre, ciertamente sería mejor aceptar las 2 moneditas. ¿Mm? Es difícil de comprender. Entonces, si a usted se le hace difícil de entender esto, por ejemplo, si yo le digo, acepte las 2 monedas en lugar de aceptar todo ese dineral que le dan los ricos, claro que usted diría, válgame, pero pues ¿cómo? No puede ser. Es muy difícil de comprender. Si eso es muy difícil de comprender para usted, entonces es una señal de que usted vive más de acuerdo con los valores del mundo que con los valores del reino espiritual de Dios. Le gusta más el dinero que la vida espiritual. Le gusta más el portento que la vida con Jesús. Le gusta vivir en la opulencia que estar con Dios. Reflexione hoy sobre el elogio que Jesús hace a esta pobre viuda. Ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.
¿Aportará usted su sustento? Y no estamos hablando simplemente de dinero. Muchas veces nosotros no tenemos dinero, pero tenemos pues un dolarito que podemos darlo en la canastita de nuestra parroquia. Pero también estamos ricos en otras cosas. Quizás tenemos una riqueza de tiempo. Tenemos mucho tiempo eh, para utilizarlo. Mucho tiempo libre. ¿Por qué no lo utilizo eh, amando a Dios, sirviendo a Dios, o sea, a mis semejantes? Está rico usted en tiempo, utilícelo de la mejor manera. Está rico en talentos, póngalos al servicio de Dios. A eso también se refiere el Evangelio, no solamente al dinero. ¿Ok? Reflexione sobre lo bien que es imitar a esta pobre viuda y trate de seguir su ejemplo. ¿Le parece bien que oremos? Señor generoso, Señor nuestro, que diste todo lo que tenías y todo lo que eres por amor a la salvación del mundo. Ayúdame a imitar tu don total, devolviéndote todo, confiándote mi vida entera, todo lo que soy y todo mi sustento. Jesús, en ti confío. Mis hermanos, sean valientes, sean católicos.